Recording is on. Bueno, ya hemos vuelto a grabar y damos turno a la ronda de preguntas. Ya os hemos explicado en este pequeño breve parón cómo lo vamos a hacer, es a través del chat. Entonces, Pablo Fuentes, eres el primero. Puedes, si quieres, en este caso, en tu turno de palabra, activar tanto la cámara como el audio. Yo ahora voy a quitar mi audio y mi vídeo hasta la siguiente intervención para dar turnos de palabra, ¿vale? Gracias. Venga, gracias. La cámara no me va, pero bueno, felicidades, José, porque me gustó mucho la conferencia. Estuvo Muchas muy gracias. bien. Y bueno, yo la pregunta que te quiero hacer es sobre los colores. O sea, el negro era especialmente difícil de hacer, como dijiste, pero ¿cuáles eran los colores más asequibles, más fáciles de hacer para las prendas? Bueno, es una buena pregunta. Vamos a ver, los procesos de tinte han ido cambiando mucho a lo largo de la historia dependiendo de las sustancias que hubiera disponibles. Yo que sé, en la antigüedad, por ejemplo, era especialmente famoso el tinte púrpura, que era muy valioso y muy caro porque solo se podía obtener con ciertas garantías con aquellos moluscos de la zona de la costa de Fenicia. Los colores más asequibles, en general, de lo que hemos visto, de lo que yo he por lo menos podido ver, los colores más asequibles se suelen identificar nuevamente cuando ves representaciones de mendigos y de pobres de necesidad. Y suelen ser ropas ya ni siquiera con tintes, o bien ropas viejas que han perdido completamente el color, o bien ropas directamente sin teñir. Y en ese caso suelen verse colores parduzcos, grisáceos, de color beige en muchos casos. Hay que tener en cuenta que la mayoría de fibras naturales suelen tener ese tipo de colores de manera natural, por así decirlo, sin la aplicación de tintes artificiales. Por ejemplo, el lino o el algodón de natural tiene un color así tipo beige, blanco roto, una cosa así. O sea que eso sería, digamos, la ropa, por así decirlo, más asequible. Es verdad que vemos en algunos casos ropajes de color rojo, de color azul, en, digamos, personas, ¿cómo se dice?, de capacidad económica limitada. Por ejemplo, en las últimas ilustraciones que puse se ven algunos colores, ¿no? Algún color rosa y colores así. Formas hay muchos tintes vegetales, por ejemplo, muchas plantas cuyas ramas se pueden cocer y se pueden emplear para dar tintura a la ropa. Desde antiguo, por ejemplo, se usan las cenizas para colorear ropa de gris, por ejemplo. Es decir, ya digo, son muchos elementos. La mayor parte son normalmente de origen vegetal, suelen ser plantas, que se mezclan a veces con, por ejemplo, sulfato de hierro o así, y se cuecen o se hierven para poder obtener el tinte. Vale, gracias, José. A ti. Muy buenas. Edu Sam pide el turno de palabra. Edu Sam, AR. ¿Estás ahí? Sí, es Eduardo Sánchez, que puso abajo el nombre completo ya. Pues Eduardo Sánchez, cuando quieras. Pediste el turno de palabra. Hola, ¿se me escucha? Sí, se escucha. Sí. Vale, gracias. A ver, yo la pregunta que tenía es, dentro de lo que he entendido, que tiene que ver un poquito con el tema de las, por así decirlo, clases, el acceso a ciertos colores o el acceso a ciertas, por así decirlo, técnicas de indumentaria, estaría muy restringido por el acceso a estos materiales, como puede ser el que ya he mencionado de, bueno, no solamente en la Fenicia, sino también en Cádiz y demás, el acceso a ciertos materiales que proporcionasen estos colores, o a lo mejor estaría más vinculado efectivamente a una clase que pudiese decir, yo no me importa lo lejos que esté, pero estoy dispuesto a invertir X cantidad. No sé si estoy consiguiendo explicarme. Sí, perfectamente. Las dos cuestiones son aplicables y además también hay que tener en cuenta las leyes suntuarias. Las leyes suntuarias en muchos casos detallaban de manera muy específica quién podía llevar qué. Es decir, por ejemplo, esto es un ejemplo que me estoy inventando ahora un poco sobre la marcha porque he visto cosas parecidas en algunos textos de la época, pero no me acuerdo exactamente de los detalles. Por ejemplo, las mujeres solteras
que viven dentro de la ciudad pueden usar un lazo de seda de color azul para atarse el pelo, pero solo de color azul. Las mujeres casadas pueden emplear un lazo de color rojo. Las mujeres que no viven en la ciudad, es decir, mujeres campesinas que a lo mejor vienen a la ciudad a vender sus productos, no pueden emplear lazos de seda para atarse el pelo. Van muchas veces las cosas en ese sentido. Hay condicionantes económicos, es decir, materiales, tintes muy caros que no te puedes permitir si no tienes un alto nivel económico. Hay condicionantes también sociales porque, como ya digo, las leyes suntuarias, aunque muchas veces era muy difícil hacerlas cumplir, eran muy estrictas y muy específicas en lo que uno se podía poner en función de su estatus social, de su dinero, de su categoría, de dónde vivía, etcétera. Vale. Perfecto, gracias. A ti. Ahora vendría Manuel Valle. Hola a todos. Oye, he estado, pero bueno, esto es un nivel que te cagas, me he quedado demasiado. Bueno, ya sabes, yo voy a mi rollo, como siempre. Yo aquí he venido a vender mi libro y voy a decir, tengo aquí hablando de todo esto de la ropa, encontré una cosa aquí en Carranza, ¿no? En la época que habla de estos de los bravos y todo eso, hay un trocito que explica un poco cómo vestía un bravo, un de estos, un maestro de estos así engañosos, ¿no? Y dice, por ejemplo, una serie de consejos, cómo tiene que hacer para vestirse de bravo, ¿no? Y dice, primero, compraréis unas calzas de color, o sea, quiere decir, dentro de la moda esa española negra tan predominante, lo del color era pues una nota como discordante, ¿no? Y de hecho, pues por ejemplo, muchos soldados vestían prendas de color como un poquito para quererse distinguir, ¿no? Y de hecho decían que era uno de los alicientes que tenía para que la gente se alistase, que podían vestir prendas de colores, porque a los soldados no se les aplicaba la legislación esa general de la ropaje, digamos, discreto, negro, etcétera, etcétera, ¿no? Luego sigue. Unas calzas de color con el muslo de rodeo muy grande, para andar señalado que abajo de las corvas os llegue. El muslo de rodeo es una especie de abollonamiento que tenía en las calzas por la parte de arriba, también lo mismo, otra muestra bueno, pues de exhibición, ¿no? Y vuestra gorra calada, o sea, la gorra bien metida. La espada en la correa, con los tiros largos, lo de los famosos tiros largos. ¿Qué es eso de los tiros largos? Andar de tiros largos. Quiere decir que llevas la espada con las correillas esas que la sujetan en la talabarte, muy largas, muy bajas. Dice, para que el diablo, con todo lo que sabe, no sepa de qué ley es. Es decir, que si tú llevas la espada bajando muy para abajo, no se sabe si la espada es corta, es larga, si es de marca o si no lo es. La punta de ella que no mira al suelo jamás. Es decir, es como lo de los perros, que tenían que ir con el rabo levantado para arriba. En un bravo, la espada nunca va que la punta vaya hacia abajo. Siempre levantada para arriba para así mostrarse arrogante, ¿no? Luego andaréis derecho, los ojos bajos, miraréis de través, a los pies a todos, las cejas bajas, sobre los ojos siempre muy caídos. Es decir, tenías que tener una cara como así como de enfadado o de estar así un poco enfurruñado, ¿no? Para dar a entender que os agrada el coraje sin para qué, reíros de todos los diestros, sin nombrar alguno por expulsar peligro, etcétera, 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 ¿no? O sea, que vemos que también que esto de la moda y de la ropa aparece también en nuestros libros de esgrima, y con toda esta serie de cosas pues también nos ayudan un poquito a entender todo ese complejo de cosas que se vivía en esa época, ¿no? O sea que bueno, pues con todo lo que nos has explicado, todo eso nos ayuda a entender todo esto y a ponerlo todo en su contexto, que es de lo que se trata. Y bueno, y oye, que muchas gracias, que me ha encantado. Es que lo has clavado, la verdad, no lo podías haber hecho mejor. Y bueno, nos has aclarado y enseñado un montón de cosas, y sobre todo nos has puesto muy, 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 muy claramente. Muchas gracias, porque ha estado genial. Muchas gracias a ti por tus
amables palabras y también por tu contribución. Yo personalmente, en lo que respecta a Carranza y a, bueno, Pacheco y otra gente que viene después, a mí no me extrañaría que hubiera una cierta relación mental, ideológica incluso, entre esa esgrima, digamos, de torso recto y cuerpo erguido, con, en parte, ciertas modas que hemos estado viendo hoy que invitan a pensar en una imagen de sobriedad, gravedad, seriedad, digamos, adusta. Ya digo que no me extrañaría que precisamente lo que estás comentando, esa forma en la que el tirador bravo, en la que el maestro vulgar, entre comillas, perro viejo, así, callejero, se viste con una forma un poco más llamativa y lleva esa actitud así un poco más, como quien diría, de macarrilla de la calle, que precisamente contrastara con la idea que tienen los diestros de destreza, por así decirlo, Carranza y los que vienen después, de una imagen más adusta, más seria, más aristocrática, por llamarlo de alguna manera. Tal cual, sí, esa postura erguida, ese porte así señorial, pues está claro que seguramente tiene algo que ver con todo eso. Bueno, pues nada más, muchas gracias y bueno, pues un placer, ¿eh? Igualmente. Muchas gracias, Manuel. La siguiente persona que ha pedido turno es Raúl Jiménez, así que adelante, todo tuyo. Raúl, no te oímos. Tienes muteado el micro, posiblemente. Yo sigo sin oír. O está muteado o no funciona. Lo tiene muteado. Lo tienes muteado. Sí. A ver, intenta hablar Raúl, a ver si es alguna otra cosa que pudiéramos hacer nosotros, pero creo que no está de nuestra mano. Ah, vale, dice Raúl que pasamos al siguiente e intenta arreglarlo. Gracias, Raúl. Pues el siguiente es Tom Puey. Buenas. ¿Se me escucha? Sí, se te escucha. Vale. Enhorabuena, la charla ha sido... Vas a saltarnos un poco protocolos y rigideces. Ha estado de puta madre. La pregunta, bueno, primero un pequeño detalle, ¿no? Con respecto a la intervención de Manuel Valle y sobre todo a tu pregunta, José, creo que es muy, muy interesante el hecho de reseñar que probablemente en esa segunda mitad del siglo XVI, que es cuando empieza la idea de la destreza y esa rigidez del vestido que mencionas, tiene, digamos que un reflejo en algo que ya viene desde la primera mitad del siglo XVI, que es la danza, ¿no? Y es algo que tendremos que estudiar en algún momento. Esa rigidez también en la postura del cuerpo, esa hieratismo entre comillas, ¿no? Que también nos va a reflejar un poco la destreza. Yo creo que ahí tenemos que darle unas cuantas vueltas porque probablemente al final todo lo que hace el ser humano es un reflejo de la cultura, como has expresado muy bien dentro de lo que es el reflejo más evidente que tenemos en la sociedad, que es las vestiduras, ¿no? Cómo nos vestimos y cómo nos damos a ver al resto del mundo. Y creo que la danza merece también un estudio, digamos que exhaustivo, porque también, es verdad, aquello que decía George Silver, el inglés, cuando ponía a parir la esgrima italiana y a la española decía que parecía que estaban bailando. Pero bueno, mi pregunta es una pregunta un tanto imprecisa, que tampoco te estoy diciendo que me tengas que responder exactamente, pero el asunto viene con las leyes suntuarias. Es algo muy, muy interesante, ¿no? Y además lo vemos pues en los esgrimistas portugueses de los que nos habla el estudioso Sousa Viterbo en el siglo XX, Sousa Viterbo es del XX, que habla de algunos esgrimidores portugueses que en determinados momentos se ven abocados a la cárcel, que los mandan al trullo por utilizar determinadas cintas o determinadas prendas que no son propias de su rango, de su clase social. Y lo que me parece muy, muy interesante y que creo que tenemos que hacer un estudio y probablemente sea muy complicado es sobre las leyes suntuarias, pero en el aspecto de, bien, pero ¿cómo evolucionan? Es decir, empiezan siendo muy duras, luego se relajan, luego vienen, luego van, suben, bajan. La pregunta va un poco por ahí. Tenemos un registro, no tanto que me respondas cuál es la evolución de las leyes suntuarias, sino si tenemos una cierta idea de si en determinados momentos se relajan, en otros determinados momentos se hacen más estrictas y demás. Básicamente esa es la pregunta, porque entiendo que es un periodo demasiado largo, 16, 17, y que no puede haber una respuesta fácil. Y pues nada más.
Vale, la respuesta es fácil, sí. Hay un registro y sabemos con cierta exactitud cómo fueron evolucionando las leyes suntuarias. Sabemos que en algunas ocasiones se promulgaron leyes suntuarias bastante duras, por así decirlo, bastante estrictas con determinadas cuestiones de vestimenta y que a lo mejor un año o dos después, por las protestas bastante encendidas de sectores importantes e influyentes de la aristocracia, se relajaron un tanto esas disposiciones o se dio más plazo, porque a veces las leyes suntuarias, digamos, no eran de inmediata aplicación. Es decir, se promulgaba una ley suntuaria que prohibía, por ejemplo, llevar los puños de la camisa haciendo, digamos, efecto lechuguilla de tanto tamaño. Y no se promulgaban con efecto de inmediata aplicación, sino que se daba a lo mejor un plazo de un año para que la gente se pudiera ajustar las vestimentas y demás hasta que se exigiera el cumplimiento. Y en algunas ocasiones, pues algunas leyes suntuarias, un año después de ser promulgadas, se promulgaron de nuevo ampliando el plazo, dando más tiempo, etcétera. Con lo cual, sí, tenemos una idea más o menos fidedigna de la evolución de las leyes suntuarias y de cómo en algunas ocasiones se endurecían o se ablandaban, por así decirlo, en función de las necesidades sociales, de las protestas, de las querencias del momento. Pues damos por contestada la pregunta. Gracias. Y pasamos a Álvaro Rodríguez. Raúl, no nos hemos olvidado de ti, tranquilo. Álvaro Rodríguez, adelante. Bueno, buenas tardes y noches a todos. José, primero de todo, enhorabuena. La verdad es que la conferencia ha sido estupenda y muy interesante. Y la pregunta que quería hacerte yo, has hablado antes de cómo los lansquenetes muchas veces se dejaban la mitad de las prendas haciendo movimientos de combate. Hablabas del tema del mantenimiento, de la necesidad de hervir la ropa con hierbas aromáticas para impregnar el tinte. ¿Hay algún estudio, a lo mejor no sabes, a lo mejor sí, de cuánto podía durar una prenda en esta época? O sea, Vale, buena pregunta. Por lo general las prendas eran duraderas, salvo evidentemente rotura o daños por algún tipo de actividad, ¿no? Yo mismo en persona, cuando estuve en Italia, pude ver algunas prendas de buena factura que habían recibido algún tipo de rotura accidental y habían sido después como zurcidas de manera improvisada con idea seguramente de arreglarla más adelante, pero que al final no se habían arreglado. Sabemos que las prendas en general eran bastante duraderas y no era nada infrecuente que incluso entre la alta aristocracia se heredaran prendas de padres a hijos y se incluso remodelaran para ajustarlas a nuevas modas o a las necesidades corporales del nuevo dueño. Por así decirlo, hay ciertos materiales de alta calidad y de alto precio que nunca se desaprovechaba nada, es decir, siempre se intentaba aprovechar, incluso por generaciones posteriores, en la medida de lo posible, que sería algo muy parecido a lo que se sigue haciendo a día de hoy con las prendas caras de piel. Las prendas caras de piel, los abrigos, por ejemplo, de noche, los abrigos de fiesta de piel, que son muy caros, no es extraño, por ejemplo, que al ser heredados de madre a hija, pues la nueva dueña lo lleve a un sastre especialista y se lo haga reformar para ajustarlo a la moda del momento o a sus propias medidas. Vale, Álvaro Rodríguez dice que muchas gracias, así que damos palabra a Felipe Martins. Hola. Voy a intentar hablar español para que todos me entendáis. Muchas gracias por tu charla, es muy buena. En cuestión de moda, voy a leer una pequeña descripción de moda portuguesa de un capitán, Don Cristóbal de Gama, que estuvo en Etiopía en 1542. Y así que su prenda era calzas, gibón, cetim moral y oro. ¿Calzas? ¿Jubón? ¿Felipe? Parece que se ha congelado por su parte. Jubón. Sí, Calzas, sí. Jubón, vale. Vale. Perdón. Sí, y tenía una ropa francesa negra, que es interesante. Y así una gorra
negra, con un medallón dorado. Que es así que... Creo que tenemos problemillas con internet por parte de Felipe. Me imagino que has dejado de escucharle y de verle, José. Sí, creo que como todos los demás. Sí. Bueno, tenemos todavía pendiente a Raúl, que han hablado con él por privado y parece ser que ha resuelto sus problemas. Entonces, si quieres, damos 5 segundines más a ver si Felipe reconecta. Y si no, damos paso a Raúl y si consigue reconectar Felipe... Vale, sí, Felipe nos escribe por el chat que continuemos. Muy obrigada. Entonces, continuamos, damos paso a Raúl, ¿vale? A ver si ahora puede funcionar y después de Raúl seguimos con la lista, ¿vale? Vale, perfecto. Raúl Jiménez, a ver si ahora dice que no ha conseguido solucionarlo, debe haber un error. Si quieres, de todas formas, plantear la pregunta por el chat y se la leemos a José, entonces vete escribiéndola y mientras la escribes, si quieres... Sí, nos hace la pregunta por el chat. Bueno, pues mientras le damos tiempo para escribirla, damos paso a Manuel Valle, que tiene otra palabra, otra pregunta. Manuel, todo tuyo. Sí, a propósito de eso que se estaba hablando de la duración de la ropa, ¿no? La ropa duraba mucho y además en la novela picaresca muchas veces hablan de que la gente usaba ropa usada, la ropa se vendía, y era cara, incluso la ropa corriente, o sea que tenía una vida muy larga. Y donde acababa la ropa era para hacer libros, porque los libros, la pasta de papel se hacía con ropa, con trapos viejos, o sea, quiere decir que tenía un reciclado pues completo, ¿no? Y luego otra cosa curiosa de la ropa que era cara era pues lo de las capas, los cortacapas, es decir, que había una especie de tipo de delincuencia especializado en cortar las capas. Y eso que era que sin que te dieras cuenta te cortaba un trozo de tu capa, porque la capa que era lana, era cara, era un tejido caro. Y tú cortabas un trozo aquí, un trozo allá, luego esos trozos los unías de una manera o de otra y te sacabas una pasta cortándole trozos de la ropa a la gente sin que se diera cuenta. Bueno, una curiosidad. Sí, el tema de las capas, estudiando, por ejemplo, algunos de los tratados de esgrima que hay, con todos esos movimientos que precisamente llaman el guardacapa, ¿no? Que de entrada te puede parecer un poco absurdo, porque dices, ¿por qué te vas a complicar la vida si te están atacando, de tirar la capa al suelo, pisarla, para que no te la quiten y tal? Pues precisamente viene por ese tipo de cosas, porque eran materiales caros, eran materiales valiosos y pues había gente que se dedicaba a echarles el guante. Sí, robacapas. Bueno, vale. Vale, bueno, pues como tenemos a Raúl y a Felipe que van a escribir las preguntas por el chat, voy a dar antes paso a Ángeles Jiménez, que ha pedido el turno de palabra, vale. Y que lo haga de viva voz, si quiere puede activar la cámara y después de ella pues hacemos las preguntas escritas por el chat. Hola. Buenas. Hola. Perdón, es que he llegado aquí un poco de rebote. Soy la hermana de Raúl y me ha escrito de repente como, corre, que te interesa. Y muchas gracias, me ha encantado, de verdad. Yo estudié moda y he alucinado un poco con una cosa que a lo mejor yo no entendí igual o no estudié igual. Cuando los soldados capturan como botín todas esas telas maravillosas, todas esas sedas estupendas, hasta donde yo tengo entendido, no se las llevan para hacerse un traje. Hacen un poco lo que hemos estado hablando en estas últimas preguntas. Ellos cogen ese raso maravilloso y remiendan su jubón, aunque fuera de lana o fuera de cualquier otra cosa. De ahí el hecho, el efecto de que tú lleves tiras de 1000 colores a través de las cuales asoma la camisa o cualquier otra cosa que lleves debajo. No pretendo corregirte, solo
que era como, no sé, siempre lo había estudiado así y me ha sorprendido mucho esa parte que has explicado de otra manera. Y respecto a lo que te han preguntado sobre lo que duraba una ropa, pues claro, lo que costaba y lo que duraba tenía que ser un poquito equivalente, digamos, parejo. He oído que han dicho ahora que hacían libros con lo que sobraba de las telas o tal, pues aparte de reutilizarla como ropa, quiero decir, mi jubón para mi hija o para su bebé o para la ropa del siguiente, aprovechar siempre hasta el último trozo de tela que te queda. De ahí, de aprovechar hasta el último trocito, aunque ya el vestido no le valga a nadie, aunque ya no esté en condiciones, surge un poco también todo lo que son las almazuelas. No sé si habéis hablado de eso o sabéis lo que es, que sería como el origen del patchwork moderno. Todos los trocitos de las telas, por muy pequeñitos que sean, que tienen algún valor o que pueden haber tenido algún valor, y juntarlo para volverlo a convertir en algo que se pueda utilizar. Una manta, una colcha nueva o un ropaje completo. Solo la puntilla exacta. Vale. Bueno, antes de nada, muchísimas gracias por la intervención porque ha sido extremadamente ilustrativa y muy interesante. El tema de las almazuelas, yo conozco el término y conozco aproximadamente de lo que iba, pero es cierto que lo que has comentado tú, por ejemplo, es un punto de vista que con el tema actual que yo estoy trabajando ni siquiera me había planteado, así que muchísimas gracias. La otra pregunta, la pregunta en sí, lo que comentabas del tema de la ropa lujosa con la que se hacen los mercenarios suizos, hay un cierto debate en torno a esa cuestión. Digamos que durante bastante tiempo se fueron proponiendo como teorías alternativas o distintas teorías sobre por qué, digamos, se hacía el tema de los acuchillados y de dónde salía esa peculiar y curiosa moda de, digamos, hacerle cortes a la ropa para que se viera lo de dentro. Durante algún tiempo, por ejemplo, se llegó a decir, algunos autores propusieron la teoría de que era porque ropa que obtenías en el campo de batalla de tallas que no eran la tuya, haciéndoles cortes la podías llegar a adaptar, digamos, a tus propias formas o a tus propias necesidades. Fue una teoría que se puso, digamos, que se propuso, por así decirlo. Bueno, podría ser, pero no parece que sea, desde mi punto de vista y desde el punto de vista de lo que se ha estudiado más recientemente, no parece que sea el caso. Parece que es simplemente una cuestión de gustos, de moda. Es decir, como tengo dos prendas muy caras, dos prendas muy vistosas, en este caso pues un exterior que puede ser pues de terciopelo, por ejemplo, de raso, de cualquier cosa, y llevo una camisa por dentro que puede ser de damasco, de un lino muy bueno, de colores muy bonitos, pues ya que las llevo, que se vean las dos. Y la forma más fácil de conseguirlo, sobre todo si hace frío, por ejemplo, y no quiero ir con la camisa con el jubón o la ropilla desabrochada, pues es simplemente meterle unos cortecillos pequeños para que directamente salga la camisa interior, que es más voluminosa que la prenda exterior, pues salga en forma de bullones o de papos. Es, digamos, la opción que se está barajando ahora más de forma más así fidedigna, entre comillas. Lo cual no quiere decir que el tema de los remiendos y tal se hiciera, que se hacía. De hecho, sabemos, por ejemplo, que los ejércitos mercenarios de suizos y de alemanes, de las quenetes, iban seguidos por toda una comitiva de sastres, costureras, remendadores, que hacían un auténtico agosto haciendo nuevos trajes, pero también remendando, aprovechando telas y arreglando trajes que habían sido incluso a veces parcialmente destruidos. Hay muchas ilustraciones, por ejemplo, que se ve a soldados con la mitad de la ropa de un color y la otra mitad de otro. Es verdad que a veces se hacía simplemente por moda, por emplear la librea de una determinada ciudad, de un determinado señor feudal o lo que fuera, pero también es factible que en muchas ocasiones se aprovechara a lo mejor medio traje que había quedado más o menos servible y la otra mitad pues que había que tirar con ella porque había quedado pues a lo mejor quemada pues por alguna explosión o por lo que fuera y se aprovechaba pues según fuera conveniente. O sea que tampoco es descartable el tema de los remiendos, pero sí que parece que realmente lo que se hizo con esas prendas, aparte de posibles remiendos y tal, fue hacer ropa para que se viera, para poder demostrar como sentimiento de orgullo que se había participado en esa batalla y que se le había birlado el campamento a todo el señor duque de Borgoña. Vale, al final cualquier cosa no en la moda como tal, sino en la historia de la indumentaria siempre tiene esas dos versiones, ¿no? Si te preguntan hoy en día a cualquiera, ¿tú por qué te vistes? La mayoría de la gente dice, no, por abrigarme o por cubrirme, pero no es verdad, para eso te podías poner cualquier otra cosa. Tú eliges o crees que eliges qué es lo que te pones. Siempre hay esa versión de qué te pones o por qué te lo pones,
por la necesidad, que ya hemos visto que tanto lazo y tanta cosa muy necesario no era, más bien al revés, o por estética, por identificarte con un grupo, como tú dices, que se vea en mi traje que yo estuve allí. Genial. Pues muchísimas gracias, de verdad. Me ha encantado conocer vuestro punto de vista. Un placer. Igualmente, muchísimas gracias por tu aportación y por tus preguntas también. Gracias. Pues sí, muchas gracias. Bueno, Raúl todavía no ha puesto su pregunta por el chat, pero Felipe sí. Y puso, es hablado, intuyo que es sobre lo hablado de la moda de los campesinos y del pueblo en general. ¿Cuál era la moda? Y luego ahora te doy paso a la pregunta de Raúl, que ya la dejo escrita. Vale, vamos a ver. Evidentemente la moda es algo que evoluciona con el tiempo, que se ajusta, que se adapta a las circunstancias de cada momento y lugar y a las perspectivas, necesidades o incluso ideas de quienes se ponen las prendas. Por así decirlo, lo que antes mostré simplemente unas ilustraciones, por ejemplo, que eran cosas muy concretas, ¿no? Los canteros de una ciudad y luego unos campesinos. Es muy probable que en eso también tuvieran efecto las leyes suntuarias, porque como ya he dicho antes, por otra pregunta, regulaban lo que la gente se podía poner en unos ambientes y otros. Sería razonable pensar que en las zonas urbanas, por ejemplo, evidentemente, el auge, la pujanza de la burguesía comercial, siempre deseosa de mostrar su preponderancia económica y siempre deseosa, siempre que podían, de emparentarse con los nobles, de conseguir títulos nobiliarios, etcétera. Hay un caso muy significativo, no lo he puesto hoy, no lo he sacado a colación porque no me daba tiempo, pero es el de un banquero en Augsburgo, un ayudante de los Fugger, que ha llegado hasta nosotros, digamos, porque el tío editó un libro de ropajes en los que se hacía retratar él, digamos, y explicaba además las circunstancias de cada vestimenta, de cada ropa que se ponía. Y ese sí que es un caso muy, muy evidente de una persona, no voy a decir humilde porque era una persona con cierto poder económico, pero sí que la clase social no dejaba de ser una clase social baja que aspiró durante toda su vida a ascender socialmente y empleó en buena medida la vestimenta de lujo y también armas de lujo que solía portar, a pesar de que nunca las utilizaba, como símbolo de estatus y símbolo de sus aspiraciones, digamos, a pasar a un nivel social superior, cosa que finalmente consiguió ser nombrado, consiguió un título nobiliario, por así decirlo. No sé muy bien si eso responde a la pregunta o no, espero que sí. En todo caso, eso, decir que modas campesinas, modas urbanas, dependían mucho de las circunstancias, del momento y del lugar, y en muchas ocasiones se regían por estrategias de imitación. Es decir, lo que estaba de moda, pues, entre los pequeños aristócratas y altos burgueses de una zona, es muy probable que poco a poco se fuera volviendo una tendencia a imitar por parte de los pequeños burgueses que deseaban identificarse con ellos, de ponerse a su nivel y demás. Vale, pasamos a la de Raúl, si quieres ahora. Sí, puesto que la ha escrito. Dice, bueno, Felipe Martins, estrategias de imitación. Me parece esclarecedor, así que creo que sí, que has respondido a Felipe. Vale, pues muchas gracias, Felipe, y ahora voy a leer la pregunta de Raúl, que te dice, en primer lugar, felicitarte, José, por la exposición, ha estado muy bien documentada y muy bien expuesta. Mi pregunta es referente a las suelas del calzado. Hace algún tiempo hablaba con Tom, de espadas, claro, y de alguna forma pasamos a la influencia del calzado en la esgrima, más concretamente sobre las suelas. Hay tendencia a pensar que las suelas son delgadas y de cuero, digamos. Sin embargo, he visto que la existencia de suelas en madera o corcho han existido desde muy antiguo en la India asiática o referente a la época que tratamos los chapines. La pregunta es, ¿hasta qué punto las suelas eran comunes y qué materiales utilizaban? Vale, es una buena pregunta. Vamos a ver, de entrada, lo que sabemos del calzado de esta época es que por lo general el zapato más difundido finales del siglo XV y durante al menos la primera mitad del siglo XVI era un zapato relativamente bajo con suela fina de cuero, como pone ahí exactamente. Más adelante se empezaron a popularizar las botas de caña alta, muy típicas normalmente de montar o de funciones de caballería. Pero lo más habitual, así por así decirlo, en zonas urbanas, con algunas excepciones, porque hay una prenda de un calzado que se llama el borceguí, me parece recordar ahora mismo, que es de origen morisco, que podía llegar a ser bastante alto, a cubrir la pierna hasta la rodilla. Pero en este caso, del tema del calzado en sí, la suela, por lo general eran suelas bastante finas. Dicho lo cual,
en regiones donde había cierta tendencia a la lluvia, sobre todo en invierno, había ciertos truquillos, entre comillas, para saltarse los problemas que podía plantear calzado bajo y de suela fina. Voy a volver a poner un momentito el PowerPoint para que veáis una cosilla, vamos a ver, que es el cuadro del matrimonio Arnolfini. Si os fijáis en ese cuadro, vamos a ver... Aquí está, vale. Si os fijáis en ese cuadro, en la parte inferior izquierda se ven una especie de sandalias de madera bastante altas y ese tipo de sandalias, por así decirlo, se conservan tanto de madera como en algunos casos incluso de metal o de madera con grabados en metal muy lujoso. Yo he visto algunas en algunos museos. Era un tipo de calzado que se empleaba básicamente para salir a la calle. Tenemos que tener en cuenta que en esta época las calles, bueno, quito esto porque supongo que ya lo habréis visto más o menos todos bien. Hay que tener en cuenta que las calles en esta época, en la mayor parte de las ciudades no había un pavimento sólido de piedra. En muchos casos había un montón, o al menos eso se solía reservar, pues a lo mejor para algunas plazas muy destacadas, para algunas calles muy concretas. La mayor parte de las calles el suelo era de tierra y barro. Por lo tanto, salir con un calzado caro, por ejemplo, un calzado como los que hemos visto en algunos de los retratos, ¿no? Zapatos bajitos, finos, acuchillados y demás, salir al suelo de barro, pues mal negocio, ¿no? Y se solían emplear mucho ese tipo de alzas, de sandalias, para precisamente pasear, salir a la calle a pasear. Al entrar en casa, automáticamente en la puerta de entrada, en la estancia de entrada, se dejaban y te descalzabas, un poco al estilo, entre comillas, del samurái, para entendernos, ¿no? De lo que hemos visto muchas veces representado en imágenes del Japón medieval y feudal. Pues supongo que damos por respondida la pregunta. Dice, siento el problema con el audio y muchas gracias por la respuesta, nos dice Raúl. Pues perfecto, nada, pues ahora después de Raúl va Ton y después de Ton Diego del Pozo, que ha pedido turno para las preguntas. Así que ahora Ton, todo tuyo. Hola, otra vez. Bueno, la intervención esta vino un poco hace dos preguntas, ¿no? Cuando se hablaba de la reutilización de la ropa por parte de los soldados y demás. Yo imagino que la pregunta en un primer momento iba sobre todo sobre los lansquenetes, ya que estábamos hablando de acuchillados, que aunque perduraron mucho en el tiempo, los famosos acuchillados vienen de los lansquenetes. Y creo, y evidentemente, bueno, es para que lo desarrolles un poco, yo sé, en la psicología del que utiliza este tipo de moda un tanto desbarrada. Y desbarrada en el sentido de que es una moda exagerada, una moda que lo que es una moda exultante, ¿no? Algo en lo que vivimos con el lujo, lo rompemos, lo demostramos, vamos, que somos unos horteras que vamos por ahí demostrando todo lo que tenemos y fardando de ello. Entonces, a lo que venía un poco es el tema de la psicología que viene a conllevar eso y del aprendizaje que podemos tener en la edad contemporánea, pero no la edad contemporánea de hace tiempo, sino de ahora mismo o de hace muy poquito tiempo. Quiero decir, podemos ver esta especie de exageración dentro de la vestimenta en los lansquenetes. Poco después, un siglo después, podemos verla en los piratas del Caribe, que aunque parezca una fantasmada cuando hablamos de Calico Jack y de toda esta gente a principios del siglo XVIII y que sabemos que el Olonés y todos estos vestían ropas muy, muy, muy lujosas. Podemos verlo incluso en los gángsters de hoy en día. Bueno, de hoy en día no, porque ya se ha quedado un poquito desfasado, pero cuando vemos, por ejemplo, por qué esa moda de los pantalones bajos enseñando los gallumbos, ¿no? Teóricamente, y dice la Vox Populi, dice la culturilla popular, que eso viene del tema de las cárceles en Estados Unidos. No sé hasta qué punto es verdad, pero al final se acaba transformando en enseñar los Calvin Klein que llevas en un chándal hortera de narices, pero que es dorado, con joyas de oro y todo lo demás, y al final estamos viendo los gángsters de los 90 que estaban enseñando todo lo que llevan, todo lo caro que es, y por otro lado la vieja historia de que todo este tipo de gente que vive en la frontera, soldados y mercenarios, piratas, gente que vive un poco en la frontera de lo que es la vida y la muerte, ¿no? Porque están ahí en un mundo muy desbarrado, probablemente lleno de drogas, alcohol, viviendo un poco en el límite porque están arriesgando mucho. Pese a que habría que ver también un poco los lansquenetes. Después de todo, era gente que se iba a cumplir
un negociete que era hacer una especie de, no servicio militar, pero una serie de campañas para ganar pasta y luego volver para casa. Pero durante ese momento en el que vivían una vida peligrosa. Y al final creo que eso va, digamos que atravesando las épocas, y la psicología siempre es la misma, influida por tal o cual moda que ocurre en cada momento puntual y que va a influir, pero que al final de lo que se está hablando es de que llevas mucho dinero encima, lo demuestras, eso es un dinero que puedes utilizar en determinados momentos, sobre todo en el pasado, y que al final lo estás demostrando desde todos los puntos de vista. Y la segunda parte del asunto es que, curiosamente, y pese a lo que has dicho del negro, también es verdad que en el siglo XVII, que no es objeto de la charla de hoy, sino que es el siglo XVI, pero en el siglo XVII, como decía Manuel Valle antes, hablando de Carranza, a través de los clásicos vemos como todavía los soldados siguen vistiendo de colores y les gusta utilizar colores. Cervantes, ¿cómo se llama? Quevedo y tal nos hablan de los soldados que utilizan muchos colores, ¿no? Pero bueno, esta sería una segunda parte. La primera parte es todo esto de acuchillados, horteras, fardar de telas y fardar de joyas y demostrar todo el dinero que llevas encima. Y la equiparación con el mundo actual, que me parece que es bastante esclarecedora. Pero bueno, te dejo ahí para que lo desarrolles. Bueno, hemos hablado alguna vez de todo sí, esto. hemos hablado alguna vez de esto, del el elemento macarra, por así decirlo, de enseñar, ¿no? De enseñar la riqueza, la afluencia. Precisamente lo que has dicho de llevar los pantalones bajos para que se vea la franja del calzoncillo que pone Calvin Klein, podría ser bastante equiparable a llevar dos cuchillazos en los pantalones y que simplemente a la hora de moverte, digamos, se abran y se vea pues que llevas unos calzoncillos o unos calzones, unas calzas pues de rico color y de rica calidad. Vendría más o menos a ser una experiencia o una estrategia de exhibición bastante similar. A fin de cuentas, estás dejando ver un elemento de la ropa interior porque te interesa que se vea, es decir, quieres dar un mensaje con ello. Llevo calzoncillos Calvin Klein, son calzoncillos caros, etcétera, y llevo pues unas calzas interiores o una braga, que también se le llamaba en la época, de la más alta calidad. La idea más o menos vendría a ser aproximadamente la misma, sí, es cierto. Y luego, perdona que vuelva un poco con el mismo tema, por un lado, el hecho de que tú estás demostrando, pero por otro lado estás rompiendo, estás siguiendo los parámetros de moda en el momento, pero por otro lado los estás rompiendo, te estás diferenciando del resto de la sociedad. Sí, desde luego. Hay el caso de algunos lansquenetes, por ejemplo, que sabemos que por innovar demasiado respecto de lo que se consideraba aceptable en la época, cuando empezaron, digamos, ya incluso a llevar a las cosas un paso más allá, empezaron a hacer cuchilladas muy, muy amplias en las piernas, de forma que salía una gran cantidad de tela por ahí. Eso se consideró escandaloso en su momento, porque se consideraba que estaban enseñando ropa interior en público y algunos de ellos terminaron pasando algunas temporadillas en la cárcel hasta que socialmente se volvió plenamente aceptable ese tipo de comportamientos y por lo tanto pues ya no fue necesario aplicar más medidas disciplinarias y ya pudieron salir a enseñar los gallumbos, por así decirlo, felizmente. Vale, pues creo que la pregunta de Ton respondida. Vale, la siguiente persona que quiere preguntar es Diego del Pozo. Bueno, Ton dice por el chat que gracias. Diego del Pozo sería el siguiente y luego María y luego Rafa levantó la mano, pero bueno, vamos a seguir este orden. Diego, luego María y luego Rafa. Diego, todo tuyo. Bueno, lo primero, muchas gracias por la charla, José, que ha sido bastante ilustrativa. Y yo te voy a hacer una pregunta de historiador a historiador. A mí me gusta, bueno, yo tiro más por la rama de arqueología y me gusta mucho lo que es la arqueología experimental. Entonces, yo te voy a preguntar por tu experiencia con tu pequeña empresa, con Headhill Pants. Cuando estás empezando, antes incluso de ponerla en funcionamiento de manera oficial en enero del 17, si no recuerdo mal, cuando estás empezando, ¿cómo enfocas el qué productos hacer, cómo los haces y qué elementos incluyes en los productos y cómo desechas unos o quitas otros, ¿no? Al igual que yo, cuando reproduzco cerámica alto medieval en un pequeño horno que me he hecho en el pueblo, cojo X parámetros y X maneras de hacerlo. O sea, ¿cómo fue ese proceso metodológico? Vale, buena pregunta. Vamos a ver, yo cuando empecé a confeccionar
prendas, por así decirlo, de inspiración histórica, lo hice sobre todo por un motivo económico. No tanto venderlas en aquel momento, sino ahorrarme el tener que comprarlas. Más adelante, cuando empezamos con simplemente en ese momento era una necesidad de tener equipamiento y por lo tanto yo lo que buscaba era algo práctico que más o menos se pareciera un poco a lo que se estaba empleando, pero que me lo pudiera hacer yo sin necesidad de comprar. Más adelante, cuando empezamos a desarrollar los pascalones, por ejemplo, que fueron el primer elemento que tuvo un cierto éxito y se puso a la venta, la idea era buscar una estética determinada que queríamos para la sala y desarrollar un modelo de inspiración histórica, pero que al mismo tiempo resultase cómodo de poner, relativamente sencillo, digamos, de manejar, de lavar y demás, y que transmitiese pues, esa imagen que buscábamos y al mismo tiempo permitiese las comodidades que puede tener una prenda moderna, pues con gomas, con cintas elásticas y demás, que te facilitan mucho las cosas a la hora de ponerlo, de quitarlo, de guardarlo, etc. Es verdad que a partir de entonces, pues hemos ido desarrollando más modelos, sacándolos a la venta y demás, pero la filosofía no ha dejado de ser un poco más o menos similar. Es decir, buscar algo que reproduzca en la mayor medida de lo posible la estética de un objeto histórico y que al mismo tiempo resulte relativamente cómodo de usar. ¿Por qué digo relativamente cómodo de usar? Porque muchas veces las prendas maravillosas y fastuosas que vemos en los cuadros eran prendas que te podías permitir ponértelas porque tenías a un equipo de ayudantes y de asistentes de cámara que te las ponían encima, te las ataban, te las ajustaban, y les echaban el almidón cuando era necesario, planchaban lo que fuera, etc. Es decir, son prendas que no son sencillas de poner y que para una persona, digamos, en la vida moderna, por así decirlo, serían un auténtico coñazo de emplear, o sea, muy poco prácticas. Entonces, el objetivo sobre todo viene a ser ese. Prendas de inspiración histórica que respeten en la mayor medida de lo posible el diseño de las prendas en las que se están inspirando, pero que al mismo tiempo ofrezcan un empleo cómodo, práctico y ajustado a las necesidades de la vertiginosa vida moderna en la que estamos actualmente enfrascados, por así decirlo. O sea que se puede decir que hiciste un balance equilibrado entre historicismo y funcionalismo a nivel de la gente que quiere hacer escénica o histórica, ¿no? Sí, correcto. Es verdad que en el caso de la escénica te puedes permitir hacer prendas todavía más fidedignas a sus elementos de inspiración histórica, porque como es un mundillo en el que básicamente te puedes vestir, por ejemplo, para una actuación y demás, y donde va a primar un poquito más la fidelidad histórica que simplemente algo simplemente útil, pues evidentemente puedes diseñar cosas un poquito más historicistas todavía que puedan plantear algunas dificultades. Por ejemplo, ahora mismo estoy diseñando, aunque va bastante lenta la cosa, una camisa para escénica que también se podría usar, ¿por qué no?, en esgrima histórica, aunque yo lo vería un poco desbarrado, que respeta en buena medida la estructura de una camisa original del siglo XVI. Con sus elementos incluidos, es decir, botones, nada de cremalleras, ni elementos modernos, ni nada. Pero siempre y cuando, claro, en este caso pensando en una aplicación de esgrima escénica o de actividades escénicas en las que ese tipo de prendas no modernas, por así decirlo, resultan un poquito más adecuadas porque no hay esa necesidad, digamos, de practicidad. Sí, vamos, como lo que me comentaste cuando me hiciste los míos de un bolsillo y demás y tal para facilitar. Vale, muchas gracias. A ti. Tenemos otra pregunta, en esta ocasión por parte de María Costa. Bueno, hay gente que te va diciendo por el chat que se tienen que ir y demás, pero que gran charla, que muchas gracias por la charla. Y otras personas nos han ido diciendo por privado que excelente la charla, que muchas gracias. Y bueno, pues mucha gente ha tenido que irse a cenar o algo. Doy paso a María. Sí. ¿Me oyes? Sí, te oigo y te veo. Vale, fantástico. Antes empezaste hablando de calzas y luego acabaste hablando de que había unas que se llamaban braga. Había unas calzas interiores, se llamaban calza, porque yo me he encontrado con este término en una traducción de un libro de una novela histórica en italiano que le llaman calze braghe. ¿Eran las mismas calzas de las que has estado hablando? ¿Las exteriores o es otro término distinto? Vamos a ver, en general, por prendas de ropa interior, en esa época se solían considerar camisa y bragas. Bragas entendidas como una evolución de la palabra la palabra latina antigua bracae, que venía a representar
a muchas cosas, pero en este caso viene a representar una especie de calzón holgado, por así decirlo, y pensado para llevar exclusivamente de forma interior. Las calzas sería lo que sería, por lo general, por encima de eso. Serían originalmente esas, como esa especie de medias, entre comillas, así medievales, que cubren la totalidad de la pierna y se atan normalmente al jubón en la zona de la cintura. Ahora bien, es verdad que el término calza también resulta muchas veces un todo vale, porque se puede emplear para definir a una gran cantidad, una gran variedad, digamos, de prendas de la mitad inferior del cuerpo. De hecho, incluso algunas prendas a las que hoy en día denominamos de forma distinta, como pueden ser pantalones gregüescos, en su origen no dejaban de ser calzas más abultadas. Con lo cual, bueno, ya digo, la respuesta a tu pregunta, pues puede ser identificable una cosa con otra, no lo descartaría, sobre todo en esa época. Sí, porque esto es una novela que está ambientada en el siglo XVI. De hecho, estoy con la historia esta de los lansquenetes famosos y dicen que los hombres visten farseto, que creo que es jubón, y calcebrague, que deben de ser calzas simplemente, nada más. Sí, puede que se refiera simplemente a calzas en este caso. Pero simplemente las interiores se llamaban braga, nada más. No había... Para así decirlo, en la nomenclatura hispánica sí, pero también habría que ver, por ejemplo, tengo pendiente adquirir algún libro sobre indumentaria italiana del siglo XV y XVI y habría que ver, por ejemplo, cómo se llaman en Italia. Entonces, puede que sea una cosa distinta. A eso, de momento, no puedo responder. Vale, bueno, pues muchas gracias, José. Sí. Muy interesante la conferencia. Muchas gracias. Gracias. Pues después de María, de momento no tenemos a nadie. Ah, Rafa, perdón, Rafa, que no se me olvide, que levantó la mano en lugar de ponerlo por el chat. Rafa. Pues, oye, ¿se me oye? ¿Sí? Sí. Vale. Bueno, perdón, que sí que es cierto que se me fue ahí la olla y le di a la manita, pero bueno. Nada, felicitarte, sobre todo porque ha sido muy completo. Me ha gustado que has ido tocando todos los palos ahí uno por uno y incluso creí que te olvidarías de los pobres, al final, que todos nos olvidamos cuando hablamos de moda, pero no, los rescataste al final y muy guay. Nada, apuntar dos cositas. Una, que al final es lo mismo. La idea de los soldados, ¿no? Que también, que parece que tienen mucho que demostrar y tal. También creo que no hemos comentado que es posible que también lo del acuchillado fuese una manera de demostrar el valor, ¿no? Es decir, he estado en 1000 batallas. Hay algún autor por ahí de historia de la moda que dice que el acuchillado podría haber aparecido como una idea de, pues eso, ¿no? De que vengo de 1000 batallas y entonces tengo, pues, pequeños cortecitos por ahí y entonces enseño lo que hay por ahí, pero también por eso, ¿no? Porque he estado en 1000 sitios y he llevado 1000 palos. Y otra cosa que también es un poquito demostrar ahí el tema Umbría y tal, es lo de la bragueta, ¿no? Lo de la petrina esa, que me parece divertido señalar que llegó a ser realmente gigante. Tú ya lo sabes, evidentemente, pero es gracioso. Yo creo que es interesante decirle a la gente eso, que llegó a ser ridículamente grande. Hacia el final de esa moda se convirtió en algo tan absurdo que, de hecho, salieron leyes suntuarias en concreto para regular el tamaño que podía tener. Y nada, bueno, hasta ahí mi aporte. Nada, que gracias y que muy guay. Vale, muchas gracias. Sobre el primer apunte que has hecho, interesante. Yo no lo he dicho y hasta incluso ni siquiera lo respondí antes cuando hubo otra pregunta al respecto, porque no lo tengo comprobado. Yo he leído a algún autor comentar que es posible que la moda del acuchillado en sí, es decir, la costumbre de cortar la ropa exterior para que se vea la interior, podría ser una moda relativamente local que habría surgido en el norte de Italia a finales del siglo XV, en torno a la década de 1480, y que los soldados centroeuropeos mercenarios, cuando empezaron a participar en las guerras del norte de Italia, esas guerras entre Francia, Maximiliano de Habsburgo, el Papa y demás,
que esos mercenarios se fijaron en ese tipo en esa moda, en esa tendencia de hacer cortes, de cuchilladas en la ropa y la adoptaron. Es decir, hasta entonces simplemente se habrían dedicado a usar ropajes llamativos para demostrar, digamos, sus ganancias en batalla y que a partir de entonces empezaron a adoptar también la costumbre de las cuchilladas. Por lo visto, hay algunas ilustraciones y retratos de la época, de finales del 15, como ya digo, de algunos aristócratas del norte de Italia que ya empiezan a mostrar antes que incluso de que aparezcan en los grabados centroeuropeos ese tipo de moda. Como no lo tengo comprobado, pues no lo he dicho. Lo digo ahora a raíz de la pregunta y de la cuestión que has planteado tú. Es algo que habría que investigar y habría que comprobar. Sobre lo segundo, sí, efectivamente. Las braguetas llegaron a alcanzar dimensiones espeluznantes, por así decirlo, y en determinadas fechas como carnavales, por ejemplo, incluso se adornaban como si fuera con máscaras específicas, lo cual las hacía todavía más grandes. Picos con un rollo, he visto alguna cosilla tipo pico de cuerpo, trompa de elefante, cosas así, o sea, sí. Realmente una moda, un elemento muy, muy peculiar de la época y muy, muy llamativo a día de hoy. Vale, pues nada, solo era eso. Y nada, que yo tampoco pretendía dejarlo como dogma de fe, o sea, solo digo que hay algunos autores que apuntaban hacia eso. Es una posibilidad también, como ya digo, no hay un consenso absoluto sobre este tema, así que, bueno, muchas gracias, de hecho, por plantearlo. Ahí en el aire y pista. Venga, gracias. Gracias. Gracias, Rafa, y perdona que casi me olvido de ti. Pues de momento no tenemos ninguna petición más de palabra. Voy a abrir la cámara para que al menos... Te invito luego a, si quieres con tranquilidad, que leas el chat, la cantidad de personas que te han dicho que muchas gracias y que ha sido una charla estupenda. Yo de paso también te lo comento, que me ha encantado. Y de momento, bueno, si no hay nadie más para lanzar preguntas, yo iría finalizando porque de hecho de los 44 que llegamos a ser ahora mismo hay 21 y entiendo que la gente tenga que irse a cenar o a hacer la cena y demás. Así que doy un último paso a la última pregunta si la hubiera y si no la hay, doy esta conferencia en abierto por finalizada. Por mí de acuerdo. Ya llevamos 2 horas prácticamente, me parece, desde que empezamos. Sí. Pero es bueno que haya preguntas, es bueno que 2 horas y media, de hecho, nos apuntilla... Sí, 2 horas 30, exacto. Pues no hay nadie más que levante la mano, así que le voy a decir a Darío que puede dejar de grabar tranquilamente